Escribo esta carta con las manos hinchadas y temblorosas, no solo por el cansancio, sino por el peso de todo lo que he callado durante años. No sé si alguien la leerá. Tal vez nadie. Tal vez este papel termine manchado, arrugado, olvidado en algún rincón de la vecindad, como yo siempre lo estuve. Pero necesito dejar constancia de cómo empezó todo, porque nadie se convierte en un monstruo de golpe. A veces, el monstruo nace del hambre, de la vergüenza, del abandono lento y constante. Mi padre y yo llegamos a la vecindad aquella mañana para cobrar la renta. El sol caía con una luz sucia, amarillenta, que hacía ver las paredes más agrietadas de lo habitual. Yo caminaba detrás de él, sintiendo el sudor pegarme la ropa al cuerpo, sintiendo también esa mirada invisible que siempre me seguía. La burla silenciosa, la lástima, el desprecio. Nunca necesité que me dijeran nada. Bastaba con existir. Tenía hambre. No un hambre común, sino una que se instalaba en el pecho y me hacía pensar con dificultad. Había días así desde hacía meses. Días en los que la comida ya no calmaba, en los que el estómago se retorcía como si quisiera devorarme desde dentro. Mi cuerpo grande, torpe, exigía más de lo que yo podía darle, y eso me llenaba de una culpa que nadie veía. La vecindad estaba llena. Don Ramón y su hija estaban allí, con esa miseria que parecía habérseles incrustado en la piel. La niña siempre inquieta, siempre demasiado viva para un lugar tan muerto. Doña Florinda, rígida como una estatua rota, protegía a su hijo como si el mundo entero quisiera arrancárselo de los brazos. Kiko, inflado de orgullo y miedo, ocupando espacio con su voz incluso cuando no hablaba. El chavo vagaba como siempre, flaco, vacío, con los ojos hundidos de alguien que nunca ha conocido la saciedad. Doña Clotilde observaba desde la sombra, con esa soledad espesa que parecía filtrarse por las paredes. El profesor Girafales había ido a visitar, su figura alta contrastando con lo estrecho del lugar, como si no perteneciera allí. Todos juntos, todos rotos de formas distintas. Y yo, en medio de ellos, era el más lleno y el más vacío. Desde niño aprendí que mi cuerpo era motivo de risa, que mi hambre era pecado, que mi tamaño era una ofensa. Mi padre nunca lo dijo con palabras, pero su silencio era suficiente. Me llevaba a cobrar, me ponía detrás de él, me usaba como sombra. Yo obedecía. Siempre obedecí. Ese día, el hambre era distinto. Más urgente. Más oscuro. No era solo en el estómago. Era en la cabeza. Pensaba en comida incluso cuando miraba los rostros cansados de la vecindad. Pensaba en cómo todos ellos estaban hechos de carne, de calor, de algo que yo necesitaba desesperadamente. Ese pensamiento me dio asco. Me dio miedo. Y aún así, no se fue. La tristeza del lugar se me metía por los poros. Las paredes descascaradas, el olor rancio, la sensación de que nadie escaparía nunca de ahí. Yo tampoco. Aunque tuviera dinero. Aunque tuviera un padre. Mi vida estaba condenada a ser una broma silenciosa. Observaba sin querer. Del movimiento de don Ramón, delgado como un hilo a punto de romperse. La fragilidad de su hija. La manera en que doña Florinda ocupaba el espacio con una violencia que no necesitaba golpes. El chavo, siempre mirando al suelo, como si buscara migajas invisibles. Todos ellos conocían el hambre, pero ninguno como yo. Ellos eran flacos por necesidad. Yo era grande por castigo. Sentí algo romperse dentro de mí cuando comprendí que nadie me veía como una persona. Yo era el hijo del señor Barriga. El estorbo. El cuerpo. Nunca el dolor. La vergüenza se transformó lentamente en resentimiento. Luego en algo peor. No hubo un momento exacto, no hubo un disparador claro. Solo una acumulación de días sin consuelo, de noches con el estómago rugiendo, de miradas que me atravesaban sin tocarme. Empecé a pensar que tal vez el mundo me debía algo.
Tal vez yo tenía derecho a llenar este vacío de cualquier forma. Esa tarde, mientras la renta seguía sin pagarse y el ambiente se cargaba de tensión muda, sentí una claridad horrible. No era locura. No era fantasía. Era una lógica fría y terrible. El hambre no es moral. El hambre no entiende reglas. El hambre solo exige. No hice nada todavía. Eso es importante. En esta primera parte de la historia, yo aún era un observador. Un recipiente a punto de desbordarse. Pero ya no era inocente. La idea había nacido, y una vez que una idea así se instala, ya no se va. Me miré las manos y pensé en lo blandas que eran, en lo débiles que parecían a pesar de su tamaño. Pensé también en mi cuerpo, en cómo siempre fue demasiado, en cómo algún día quizás sería lo único que me quedaría. Sentí miedo de mí mismo. Un miedo profundo, triste, irreversible. Si alguien encuentra esta carta, quiero que sepa esto. No fue el odio lo que me cambió. Fue el hambre prolongada, la humillación constante, la certeza de que nadie iba a salvarme. El monstruo no cayó del cielo. Se arrastró desde mi estómago hasta mi corazón, lentamente, pacientemente. Y aún no había terminado de crecer. Si esta carta continúa es porque sobreviví lo suficiente para terminarla, aunque ya no estoy seguro de si eso cuenta como vivir. El hambre no se fue después de aquel día. Al contrario, se volvió más precisa, más consciente, como si hubiera aprendido a pensar. Cada vez que regresábamos a la vecindad, algo en mí se aflojaba un poco más, como una costura vieja a punto de romperse. Mi padre seguía con su rutina, con su peso y su autoridad, ajeno a lo que se estaba gestando dentro de mí. Yo caminaba detrás, pero ya no era una sombra pasiva. Observaba con atención clínica. Medía distancias, tiempos, movimientos. No porque planeara algo concreto, sino porque mi mente había dejado de defenderse de ciertos pensamientos. El hambre había ganado terreno. La vecindad empezó a parecerme un cuerpo colectivo. Un organismo cansado, enfermo, donde cada persona era una parte frágil. Don Ramón se veía cada vez más agotado, como si su cuerpo estuviera sostenido solo por la costumbre. Su hija era lo único vivo en él, y eso me producía una tristeza tan profunda que dolía físicamente. Doña Florinda se aferraba a su hijo con una desesperación que olía a miedo antiguo. Kiko era un niño inflado por fuera y hueco por dentro, criado para no caer, pero siempre a punto de hacerlo. El chavo seguía siendo el más flaco, el más silencioso, y paradójicamente el más fuerte, porque había aprendido a sobrevivir con casi nada. Doña Clotilde envejecía a la vista de todos, sola incluso cuando estaba rodeada. El profesor Girafales parecía incómodo en ese lugar, como si la miseria ajena fuera un espejo que no quería mirar. Y yo era el exceso. El que tenía demasiado cuerpo y muy poco propósito. No hubo un momento heroico ni una decisión clara. Lo que ocurrió fue más triste que eso. Fue un desliz. Un abandono. Algo dentro de mí simplemente dejó de resistirse. Cuando la línea se cruzó, no sentí euforia ni alivio. Sentí vergüenza. Una vergüenza tan profunda que me mareó. Pero el hambre fue más fuerte. No escribiré lo que hice con detalle. No porque me falte valor, sino porque no quiero convertir esto en algo morboso. Basta con decir que alguien dejó de estar en la vecindad tal como lo estaba antes, y que yo dejé de ser quien creía ser. No fue un acto impulsivo ni rápido. Fue torpe, pesado, profundamente humano en su horror. Después no hubo celebración. Solo silencio. Un silencio espeso que se me metió en la boca. Pensé que el hambre se iría. Pensé que ese vacío finalmente se cerraría. Me equivoqué. El hambre cambió. Ya no era solo física. Se volvió mental, emocional. Empecé a sentir rechazo hacia la comida común. Nada sabía suficiente. Nada llenaba.
Me miraba al espejo y ya no veía solo grasa y torpeza, veía materia. Veía reservas. Veía algo que podía usar. Mi cuerpo comenzó a parecerme ajeno. Cada pliegue, cada parte blanda se volvió sospechosa. Empecé a evitar mirarme completo, porque la idea estaba allí, creciendo como una infección lenta. Si el mundo no tenía suficiente para mí, si yo era demasiado para el mundo, entonces la solución era evidente y monstruosa. No hubo castigo inmediato. Nadie vino por mí. La vecindad siguió funcionando, aunque más vacía, aunque más triste. Eso fue lo peor. La normalidad. El hecho de que todo pudiera seguir después de algo tan terrible me confirmó que nada tenía sentido. Empecé a perder peso de formas extrañas. No saludables. No naturales. Cada día me sentía más débil y, al mismo tiempo, más atrapado. El hambre ya no pedía afuera. Pedía adentro. Ahora escribo con dificultad. Mi cuerpo es una ruina silenciosa. He hecho lo impensable no por placer, no por locura, sino por una lógica final y desesperada. Me he convertido en mi propio recurso. En mi propio desperdicio. No siento orgullo. Tampoco alivio. Solo una tristeza infinita, pesada, definitiva. Comerme no me ha salvado. Solo ha prolongado esto un poco más, como alargar una agonía que nunca debió empezar. Si alguien lee esta carta, que no busque moralejas ni explicaciones fáciles. No nací así. Me hicieron así el hambre, la burla, el abandono, la indiferencia. Y aún así, la culpa es mía. Completamente mía. Ya no queda mucho. Cada vez soy menos. Cada vez el espejo devuelve una imagen más incompleta. El hambre sigue allí, pero ahora es tranquila, paciente. Sabe que va a ganar. Esta carta termina aquí porque yo también. No quedará nada que pueda escribir, ni nada que pueda ser escrito sobre mí. Al final, me consumí por completo, y el monstruo y la víctima resultaron ser la misma cosa. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.